da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Claudia Ivette Navarro Corona, que nos visita desde la Ciudad de México, ¿verdad, Clau? Así es, desde acá, desde la Ciudad de México estamos. Pues muy ilusionada de que estés aquí compartiendo tus propuestas educativas y sobre todo tu experiencia, que eso creo que es muy, muy valioso. Y bueno, me gustaría leer como siempre un pequeño verso. Dice, ¿cuál es la lección más importante que debe aprender una mujer? Que desde el día uno ella ya tiene todo lo que necesita consigo misma. Es el mundo el que la ha convencido de que no es así. Rupi Kaur. Y pues con eso comenzamos este tema. ¿Cómo ves, Clau? Está increíble, ¿no? Pensaba, ahorita que escuchaba, híjole, en este contexto social y cultural, la dificultad, ¿no? Para poder darnos cuenta e incluso sentirnos orgullosas habitando este lugar del ser mujer, ¿no? Porque justo social y culturalmente hay una construcción en donde pareciera ser que ser mujer todavía tiene dificultades, ¿no? No sé, me quedo pensando, ¿no? No sé si ocurra por allá, pero acá en la Ciudad de México es algo cotidiano que cuando nace un niño, ¿no? Todo el mundo festeje, diga, wow. Y cuando nace una niña, muchas personas digan, híjole, nació niña, ¿no? En este reconocimiento de todas las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino por un contexto social y cultural de desigualdad, ¿no? Hacia las mujeres. Claro. Pues qué valiosa reflexión y definitivamente, ¿no? Cómo se encarga esta sociedad también patriarcal en decirnos continuamente esta parte de no confiar en nosotras, en nuestros talentos, en el desarrollo de nuestros potenciales, en nuestras capacidades, que son muchas, y que creo que parte del tema de hoy, que vamos a trabajar un poco sobre ello para que nos hagas estas reflexiones, Clau, se llama Feminismo en nuestras vidas, nada más, así de simple y de sencillo, ¿verdad? Con todas sus implicaciones. Pero bueno, muy bien, Clau. Pues te quiero presentar para que sepan con quién estamos. Claudia Ivette Navarro Corona es doctora en psicología con diplomado en diversidad sexual y terapia narrativa, profesora de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y en diversos institutos, co-coordinadora del Seminario Permanente de Género y Feminismos, integrante del claustro de perspectiva de género, feminismo y diversidad sexogenérica e integrante de la perspectiva, perdón, de la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología UNAM. Ha recibido 3 premios, en el 2015 la medalla Omecíhuatl, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal por su destacada participación en la educación, las artes, la cultura y el deporte que inspira e impacta en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. En 2016, el Premio a la Juventud de la Ciudad de México en la promoción y defensa de los derechos humanos, y en 2017 el Premio Estudiantil Ignacio Martín Baró en la categoría posgrado. Cuenta con diversas publicaciones, especialista en feminismos, disidencias sexuales y violencias interseccionales. Nada más y nada menos, Clau, así de sencillo tu currículum, tan profundo y con tanta diversidad de estudios. Y pues bueno, el día de hoy primero vamos a introducir el tema del feminismo en nuestras vidas. ¿Por qué este título? ¿Por qué elegiste este título, Claudia? Híjole, ha sido un título que he trabajado sobre todo en distintos talleres. La idea de este taller que he impartido en diversos lugares es hacer como una historia de cómo llega el feminismo a nuestras vidas y de ahí hablar de esos claros oscuros de habitar dentro del feminismo, que nos ha llevado a reflexionar, pero también, y esto ha resonado en una gran mayoría
de las compañeras que acuden a este taller, cómo es que estar también en el feminismo está atravesado por procesos de dolor, de tristeza, pues al descubrir, como tú muy bien lo dijiste, ¿no? Este mundo patriarcal, pero también de un lugar muy gozoso, ¿no? Al generar resistencias, al generar pactos con muchas mujeres, al poder habitar el ser mujer desde un lugar muy distinto. Y es darle lugar a cada una de esas experiencias haciendo una narrativa, ¿no? En nuestra vida, desde qué momento empezó a surgir, cómo es que llegamos ahí. Y claro, ¿no? El feminismo tiene algo que es maravilloso. En realidad, nunca termina de ser definido y nunca termina de agotarse lo que hay que hablar alrededor del feminismo. Entonces, siempre implica una construcción personal, ¿no? Y una deconstrucción, dirían muchas personas, ¿no? Todo el tiempo es una revisión constante de cómo habitamos este mundo. Entonces pudiéramos como hablar de esta identidad que se va co-construyendo o que con diferentes experiencias que vamos teniendo, como bien lo dices, también deconstruyendo algunas cuestiones. Y bueno, tocaste un punto muy importante acerca de las resistencias, ¿no? Como cuando hablamos de violencias tenemos que tocar ese tema de resistencias. No sé si te gustaría como un poquito ampliar esta visión en la que estamos expuestas también como mujeres. Claro, claro. Bueno, es muy complejo, ¿no? Es sumamente complejo porque me parece importante, ¿no? Apuntalar que vivimos en un sistema social, cultural, histórico, en donde existe una desigualdad de género, ¿no? A los hombres en este sistema los colocan en un lugar y a las mujeres en otro. Claro, no todos los hombres ejercen esta violencia, pero estructuralmente a la gran mayoría de los hombres se les dota de un poder. Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque desde el trabajo del feminismo reconocemos de cómo le hacemos, ¿no? Desde qué manera colaboramos ahí, porque ellos tienen los estudios de las masculinidades muy profundos, muy importantes, pero cómo desde ahí vamos colaborando para que justo, ¿no? No se ejerza en una forma de violencia, no se ejerza desde ahí. Y en este otro lado del mundo, ¿no? Quienes habitamos este lugar de ser mujer, pues se nos coloca en un lugar de desigualdad. Desafortunadamente, pues hoy en día, ¿no? Desde hace muchas décadas, eh, las mujeres, sin importar la edad, por nuestra condición de género, vivimos violencia, ¿no? Desde que somos niñitas, desde que estamos en la adolescencia, la juventud, pero también, ¿no? Las mujeres adultas, las mujeres en la tercera edad, todas las mujeres podemos vivir esta violencia. Algo desafortunado es que la podemos vivir tanto fuera como dentro de nuestra casa, por las personas más cercanas y a las que amamos profundamente, pero también por las personas desconocidas, ¿no? Y la complejidad para poder mirarla, para poder nombrarla y poder hacer estas resistencias es mucha. Algo sumamente importante y que en mi práctica como terapeuta me gusta siempre hacer y que coincido, ¿no? Con muchas personas terapeutas, es reconocer que todas las mujeres en un momento de violencia siempre están estableciendo resistencias, ¿no? Incluso aunque ese hecho no se nombre todavía registro corporal, ¿no? Algo que te hace saber que no estás bien, que no estás a gusto y que te hace mover a hacer algo. Y eso es sumamente importante, ¿no? Todas las mujeres todo el tiempo estamos haciendo resistencias ante esta violencia. Ujú, claro. Y bueno, un poquito hablando siguiendo un poco en esta línea que comentas, ¿nos podrías ampliar un poco el concepto de lo que sería la condición genérica del cual nos habla Marcela Lagarde? Creo que tiene mucha relación con esto que estamos hablando. Claro, es este lugar, ¿no? Bueno, no lo voy a citar exactamente, te voy a contar cómo lo entiendo yo, ¿no? Es este lugar
donde cultural, social e históricamente se nos asigna a las mujeres y que justo nos va encaminando a la manera en cómo tenemos que vivir nuestra vida, ¿no? Marcela Lagarde dice algo muy importante, ¿no? Incluso nos va diciendo, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, cómo es que tenemos que vivir esta sexualidad en función de la condición de género, ¿no? Por ejemplo, si quieres estar en un lugar de ser la buena mujer, bueno, la condición de género te dice, pues mucho cuidado porque tienes que cuidar hasta qué momento tienes prácticas sexuales, ¿no? Tiene que ser hasta el matrimonio, tiene que ser además en tu habitación y bajo ciertas formas de práctica sexual. Porque si no, te colocas en el lugar de la mala mujer porque por condición de género a las mujeres siempre se nos está diciendo hacia dónde movernos. Ahorita que lo estaba diciendo, recordaba mucho que en un proceso de investigación del doctorado, justo, ¿no? Preguntándome si todavía era vigente lo que decía la doctora Marcela Lagarde, pues obviamente encontré que sigue siendo muy vigente, pero que quizás se había corrido un poco la idea, ¿no? Que no era hasta el matrimonio, al menos en las mujeres que yo entrevisté, que eran mujeres universitarias, pero lo que ocurría en este proceso de vivencia universitaria, porque tardaban más tiempo en casarse, era, sí, prácticas sexuales, pero con alguien que amaran, ¿no? Ese era el lugar de la buena mujer. Ahí era válido, ¿no? Por condición de género se permite. Ujú. Fíjate qué interesante que comentas esto porque definitivamente nos vamos limitando estas posibilidades, por ejemplo, en el campo de la terapia sexual, de que las mujeres podamos tener distintos referentes, experiencias distintas, eróticas, que vayan armando todos estos archivos, que nos pueden servir como recursos en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? O a veces sentir que está supeditado nuestro placer muchas veces al tener una pareja, ¿no? Cuando en realidad hay muchas formas de disfrutar nuestro placer, nuestra vida erótica. Y cómo nos va cautivando la idea con estos cautiverios de los que habla Marcela Lagarde, ¿no? Cómo nos vamos cautivando con estas ideas en donde nos sentimos esa buena mujer o esa etiqueta que se tiene y que se pretende y que además nos persigue un poco con emociones, o no un poco, un mucho con emociones a veces de culpa, de miedos, ¿no? De temor a explorar, a ser curiosas, a expandir esa creatividad que tenemos. ¿Cómo vivimos las mujeres con todas estas emociones dentro de estas ideas que nos cautivan? Uf, qué pregunta tan clave y además tan profunda, ¿no? Híjole, es que es tan diversa, ¿no? La experiencia de cada una de las mujeres. Y me parece que mucho la estamos viviendo en función de qué tanto llegamos o no a este lugar de la buena mujer, ¿no? Todo el tiempo es un referente que tenemos ahí. Y es muy complejo, ¿no? Porque, híjole, ¿cuántas mujeres no llegan a consulta con una sensación de culpa? ¿No? Con una sensación de vergüenza, con una sensación de miedo, ¿no? Ahorita que lo decías, pensaba, ¿no? Cómo incluso ya cuando tienen una pareja estable, muchas mujeres, ¿no? Se preguntan, híjole, ¿es que esto que estoy sintiendo es mucho o es muy poco? Recordaba en este momento a una compañera que ahorita se llama Alejandra, pero no me acuerdo su apellido. Alejandra en un momento decía, híjole, ¿no? Qué complicado que incluso ahora, con todas estas teorías que hay, donde nos dicen que hay mujeres multiorgásmicas, todas las mujeres nos estamos preguntando, híjole, ¿y por qué yo no? Y se establece como esta norma, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y es tan complejo
Porque por supuesto, ¿no? No es solamente en el tema de la sexualidad, ¿no? Está el tema de nuestro cuerpo, el tema de, por ejemplo, ¿no? Quienes maternan, pues cómo maternan, ¿no? En todas las aristas que nos imaginemos, hay un guión, ¿no? Como un guioncito escrito donde nos dicen, esta es una buena mujer. Y si tú te sales, la forma en cómo te voy a regresar a ser esta buena mujer, no te preocupes, ¿no? Porque allá afuera nos dicen muchas teorías, ¿no? Hay como policías que nos van a estar diciendo, ¿no? Eso, tendrías que haber contestado de esta manera, tendrías que haber hasta pensado de esta manera. Y por ahí, ¿no? Dicen distintos autores y autoras, está este policía afuera, pero también el policía interno, que te está diciendo, porque desde pequeñas y pequeños, ¿no? Ahorita hablando solamente de las mujeres, desde muy pequeñas, nos enseñan a nosotras cómo mantener esta vigilancia sobre nosotras, ¿no? El tiempo. Claro, de ahí la importancia, ¿no? Propuestas, muchos acercamientos para que las mujeres y entre mujeres trabajemos estas nuevas formas de vivirnos siendo mujeres, ¿no? Es sumamente importante cada una de estas propuestas, como por ejemplo, a partir de ellas podemos dejar de experimentar vergüenza, miedo, culpa, ¿no? Tan solo pienso, ¿no? Todas las compañeras que escriben de gordofobia, híjole, son maravillosas porque justo, ¿no? Nos ayudan a vivir nuestro cuerpo desde otro lugar, a decir, ok, ¿no? No tengo que usar ciertos colores según el peso que tengo, no tengo que usar cierta ropa según el peso que tengo, ¿no? Porque eso bien que nos lo metieron, ¿no? Y las compañeras que estudian la gordofobia, pues hacen una cosa maravillosa a nivel de nuestra experiencia, pero también, por supuesto, ¿no? Teóricamente están creando grandes cosas. Fíjate qué interesante esto que comentas, Clau, cómo la mujer pues obviamente va a ir hablando, va partiendo desde su propia experiencia, ¿no? Tendremos que hablar de hacer etnografía, de renombrarnos, ¿no? Hasta cierto punto para ir consolidando de cierta forma esta identidad que se va dando y como dices tú, a lo largo de distintas experiencias que nos van de cierta forma encauzando, ¿no? Pero también cómo la mujer al escucharse en otras voces de otras mujeres tiene la posibilidad de voltearse a ver y de descubrirse identificándose en algunas cosas con esas distintas historias, ¿no? Lo que tú llamas en la narrativa, por lo que estuve revisando las historias alternativas, ¿no? Cómo es valioso que te vas identificando y que incluso hay gente que marca profundamente cambios en tu ser al tener un diálogo, un discurso, un mensaje de parte de esta persona, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a hacer cambios en tu misma identidad? ¿Cómo nos pudieras hablar desde este plano, ya en el enfoque más terapéutico? Es maravilloso. Todas las personas que me estén escuchando, que tengan la oportunidad de hacer grupos entre mujeres o en sus procesos individuales donde acompañen y que incluyan a otras mujeres, es, es algo que teóricamente tiene un sustento, ¿no? Y que en la práctica alcanzas a ver el impacto. ¿Cuál es el asunto, no? Teóricamente, distintas autoras, ¿no? Entre ellas Marcela Lagarde, eh, nos dicen algo muy claro, ¿no? En este contexto social y cultural, la voz que escuchamos todo el tiempo es la voz de los hombres, porque vivimos en un mundo patriarcal. Entonces, desafortunadamente, conocemos incluso nuestra experiencia a partir de un experto que es un hombre. Porque recordemos, ¿no? Que las ciencias, pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, empezó, ¿no? Bajo una lógica, nos dicen,
distintas autoras, ¿no? Androcéntrica. Recordemos, ¿no? Que no tiene mucho tiempo que las mujeres iniciamos la entrada a las universidades, pero además tampoco es tanto tiempo que las mujeres empezamos a ejercer nuestras carreras. eh, Tenemos que tener como esa toma de conciencia, ¿no? Incluso hay carreras donde todavía sigue existiendo un mayor número de hombres, ¿no? No se logra el equilibrio, porque el asunto es ese, ¿no? El nivel de la vida pública, esta vida donde se toman las decisiones, pues siempre hay una mirada masculina. Entonces, cuando nosotras conocimos, ¿no? Por un mero tema, la menstruación, que conocimos, ¿no? Pues lo que las personas que hicieron investigación en menstruación escribieron, pero fue a partir de la observación. Muy pocas mujeres estaban escribiendo esa información de primera mano. Y esto resulta como bien importante, ¿no? Porque cuando empezamos a romper el mito, ¿no? De no hables de la menstruación, todo esto, yo soy de la generación donde todavía, ¿no? Mis abuelitas decían, uy, si hablas de eso, que no esté tu hermano, que no esté tu tío, que no esté un hombre ahí porque está mal que te escuchen, ¿no? Y poco a poco, ¿no? En estos espacios donde tenemos la voz de otra mujer, ocurre algo muy importante, que es la oportunidad de resonar con la otra. Y que resonar no es decir, ay, tenemos una idea de que vivimos el mismo proceso. No, porque definitivamente no somos iguales entre nosotras. Siempre va a haber alguna diferencia entre nosotras. Pero encontramos similitudes, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotras no nos han dicho la menstruación no duele? Y en nuestra experiencia es como, ah, caray, pues a mí sí me duele, ¿no? Y vas con el ginecólogo y el ginecólogo te dice, ah, dice en los libros esto y esto y esto, pero en los grupos, cuando tú vas y dices, no, es que a mí también me duele, y la otra dice, pues es que a mí también me duele, sale por ahí, ¿no? Como la receta mágica de la abuela de hace quién sabe cuántos años, que era, pues si te duele, me quedo pensando, ¿no? Ponte algo calientito o toma cosas calientitas. No necesariamente tienes que tomar medicina, ¿no? Y si lo llevamos al plano de lo psicológico, al plano también de lo sexológico, podemos alcanzar a mirar que es también este resonar en las historias. Se rompe la idea de que eres la única, que dentro de la estructura histórica del patriarcado pareciera ser que ese es el camino, ¿no? Siempre somos, dicen distintas autoras, entre ellas Simone de Beauvoir, Marcela Lagarde, es como si nosotros fuéramos las singulares, ¿no? La única que tiene esa experiencia, pero te encuentras con las otras y ves que no. Y entonces, pues muchas feministas pusieron estas prácticas colectivas de hablar entre nosotras para poder, ¿no? Ellas les llamaban los grupos de autoconciencia, para poder justo, ¿no? Entre nosotras hablar de eso que nos resonaba. Si lo llevamos a la práctica terapéutica, hay grupos de reflexión, hay grupos que además permiten desde esta reflexión hacer procesos autogestivos, donde quizá quienes somos terapeutas podemos estar, pero el proceso no depende de nosotras, ¿no? Nosotras de repente podemos decir, estoy, pero a veces es necesario que yo no esté. Y entonces me voy y se queda el espacio, ¿no? Me parece que es una apuesta muy importante porque genera un diálogo y genera, por supuesto, esta capacidad de decir, no soy la única que vivió esta experiencia, ¿no? En el caso de la violencia, ¿no? Que me preguntabas hace rato, pues genera al menos en primera instancia la toma de conciencia de que no eres la única que está viviendo violencia. Algo muy desafortunado, una deuda histórica que tenemos dentro de la disciplina psicológica es haber creado perfiles de quién vive violencia, ¿no? Y en esta idea de quién vive violencia,
claro, ¿no? Se crea un estigma. Claro. Y entonces es romper con este estigma, ¿no? Cualquier mujer puede vivir violencia, no tuvo que haber cruzado por nada para que esa violencia se generara y lo más importante, ¿no? Esta violencia no es responsabilidad tuya haberla vivido. Tú no eres la culpable de esta violencia, ¿no? Eso es sumamente importante. Y que como bien lo mencionas, en estas violencias, además de que no hay a veces un reconocimiento o una toma de conciencia, también los sentimientos que abruman en ese momento, por ejemplo, de vergüenza, ¿no? En una situación incluso de abusos, ¿no? O de situación de violencia sexual, la vergüenza, la culpa, en una violencia obstétrica, que la mujer no se atreve a preguntar a veces lo que le van a realizar de procedimiento o a decir, oye, primero infórmame de ciertas situaciones que yo requiero saber para tomar decisiones, ¿no? Entonces, como estos sentimientos van muchas veces haciendo que la mujer en esa singularidad, pues todavía se ponga más corazas para poder atreverse a expresar. Y cuando escucha a otra persona que logra expresar, cómo ella puede sumarse tan fácilmente como en una actitud de empatía, aunque como dices, cada quien tenga un proceso distinto, pero la condición en la que se encuentra hace que también sea sorora con la otra mujer, ¿no? Sí, ¿no? Me quedo pensando ahorita, ¿no? Con lo que me dices, ¿cuántas veces no han llegado con nosotras, ¿no? A psicoterapia diciendo muchas mujeres, es que ya me doy cuenta de la violencia, pero no puedo dejar a esta persona. Ujú. Y fulanita, fulanito, un montón de personas me dicen que yo salga de ahí. Cuando llegan a los procesos con otras mujeres, es posible entender qué es lo que está ocurriendo porque ya no soy la única que está teniendo esta dificultad para salir de ahí, ¿no? Y es posible ver, por supuesto, ¿no? Todos los mecanismos de la violencia y decir, claro, ¿no? O sea, no soy a la única a la que le pasa, no soy la única que tiene temor, no soy la única, ¿no? Que está envuelta en un momento, ¿no? De luna de miel. Entonces, híjole, no es que haya algo malo en mí, sino que esto también es producto de la violencia, ¿no? Y además, lo bien interesante es que en estos grupos se suelen compartir formas de resistencia, ¿no? Cosas que nosotras, pues a lo mejor podríamos imaginarnos o no, y que por supuesto se comparten desde un lugar muy distinto, ¿no? Porque si nosotras, me quedo pensando, ¿no? Como la que acompaña profesionalmente, da alternativas, pues son alternativas desde nuestra mirada. Pero cuando están en un lugar en común con otras que están pasando por una situación similar, híjole, se comparten otras estrategias. Y entonces es como, oye, ¿y no has pensado? Porque fíjate que yo hice y entonces, ay, a lo mejor te podría funcionar tal cosa. Y eso es algo increíble, ¿no? Cómo se van haciendo de más herramientas, ¿no? Que por supuesto a veces ni nos imaginamos, ¿no? Y además, como bien lo decías, ¿no? En este proceso de tejer sororidad, pues hasta van decidiendo acompañarse ya de manera presencial en otras cosas que necesitan, ¿no? Eso es súper importante. Fíjate que, bueno, yo te quiero compartir ahorita que comentas esto. Yo tuve cáncer hace 5 años de mama y me dedico a trabajar con mujeres con cáncer que vuelvan otra vez a enamorarse de su imagen corporal, que redescubran esas sensaciones cuando muchas veces la pareja termina por irse. Y es una cuestión también de género, es una cuestión donde al hombre no lo hemos enseñado a acompañar o no se ha enseñado a ser este acompañante, ¿no? Y muchas veces termina por no estar presente. Entonces,
el hecho de que una mujer invalide su vida erótica por una cuestión, como ahorita decías, de imagen corporal, de decir, ya no me siento completa de acuerdo a esos estereotipos que nos marca el sistema patriarcal, o el hecho de pensar, como ya no tengo pareja, entonces anulo mi vida erótica, ¿sí? ¿Cómo el escucharse? Porque yo veo que en los grupos que tenemos, que son varios grupos de mujeres que se acompañan, efectivamente empieza a haber una confianza importante. Para mí, haber reconocido esta parte de estar en un grupo primero fue difícil porque yo lo que quería, para empezar, la persona que me invitó le dije, no digas que soy psicoterapeuta, porque aquí yo vengo en el otro lado, ¿no? Y eso es difícil también reconocer. Pero como el acompañamiento de ver que te vayan explicando lo que te va a suceder, qué va a pasar cuando se te caiga el cabello, qué alternativas tienes, qué va a pasar con la quimioterapia, ¿no? ¿Qué efectos va a tener en tu cuerpo? O sea, los médicos no acompañan en ese proceso. Quienes nos acompañan, la mayoría de las veces son mujeres. Y mujeres en grupos, mujeres que pues tenemos esta visión también de ser cuidadoras y que a final de cuentas quien acompaña mucho en estos procesos son mujeres, ¿no? Cómo se va rompiendo cierto estigma, inclusive, por ejemplo, yo veo cuando entre ellas se dan un masaje afectivo que les viene a abrir una posibilidad distinta y que inclusive hasta pudiera llegar hasta el plano erótico, ¿no? Pero brindarse una posibilidad de ser tocadas en ese cariño, en ese afecto, en ese cuidado, ¿no? Y que es un soporte importante para salir de unas situaciones así fuertes de crisis. Entonces, creo que es muy valioso lo que comentas. A mí me gusta mucho trabajar en círculos de mujeres, me gusta trabajar todo este acompañamiento porque efectivamente uno aprende tanto de cada mujer que tiene tanto que compartir y ahí es en donde dices, ¿cómo es posible que teniendo tanta resistencia y buscando creativamente qué hacer para estar ahí, no confiemos a veces en esos talentos que tenemos. No confiemos en esa capacidad creativa. Mm. ¿Qué nos Sí, pudieras decir, Clau, de eso? es súper fuerte. Bueno, antes, ahorita que te escuchaba, pensaba, ¿no? Cómo hasta estas formas distintas de estar en procesos de acompañamiento rompen algo que a las mujeres se nos ha impuesto social y culturalmente, ¿no? Que es la soledad, ¿no? Pensemos quienes estemos escuchando, ¿no? En cómo, por ejemplo, si volteamos a mirar a las mujeres cercanas a nosotras, muchas de ellas atraviesan procesos de soledad, ¿no? Y social y culturalmente, hacia allá nos encaminan a las mujeres todo el tiempo, ¿no? Es cuida de otros, pero no cuides de ti. Y estos espacios es, sí, cuida, pero cuídate también a ti. Y hay otras que te van a acompañar a cuidarte. Y rompes estos procesos de soledad, que sobre todo, ¿no? Cuando vivimos ciertos momentos de nuestras vidas, es clave romperlos, ¿no? Siempre yo le digo a todo mundo, rompamos el silencio, rompamos estos lugares de soledad. Cuesta, ¿no? Cuesta. A mí también me cuesta, ¿no? De repente, híjole, cuando algo me está incomodando, cuando estoy pasando por un proceso, ¿no? De salud, de enfermedad, cuando estoy pasando, ¿no? Porque también he vivido violencia, ¿no? Cuando estoy pasando por ahí, es muy difícil romper el silencio, pero una vez que está roto, ya es algo que empieza a cambiarse la experiencia que estás teniendo, ¿no? Y regresando a la pregunta, híjole, me parece que hay aquí un gran tema porque hemos aprendido, ¿no? Que para hacer un conocimiento y tener un saber científico, tiene que estar avalado por unos otros. Y mucho de lo que hacemos,
mucho de la forma en la cual estamos es cuestionado, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? Todas las veces que yo he estado haciendo grupos de acompañamiento, inmediatamente es como, ajá, ¿y qué metodología utilizas? ¿Y qué autor estás utilizando, no? Y cuando les digo, ¿no? Claramente como tú, claro, utilizo este método y lo pensé a partir de estos autores, pero sí hay mucha creatividad porque hay temas que por más que yo busque, apenas, y hay algo escrito, pero no hay algo escrito desde el lugar donde quiero hablar, ¿no? Desde la experiencia que se está formulando acá. Y eso me parece que genera como una gran ahí expectativa, ¿no? De, ¿y cómo, no? ¿Cómo es posible que no lo tengas, no? Eh, Nuestros saberes, ¿no? Pareciera ser que no terminan de ser en muchas ocasiones científicos. Y además, pues también es importante decirlo, ¿no? Dice Mabel Burín, hay un techo de cristal, pero también un piso pegajoso, ¿no? Y en este piso pegajoso, pues está toda la exajo, ¿no? Si es que le damos menor valor o mayor valor, bueno, generalmente es menor valor por la condición de género, si es que estamos diciendo, híjole, es que esto no es tan importante, lo que es verdaderamente importante es lo que hago para cuidar a otros, ¿no? No es tan importante que si me invitan a una entrevista, digo, no, ¿no? Y digo, alguien podrá dar mejor una entrevista que yo, ¿no? Eh, Cosas así, ¿no? Todo el tiempo, por condición de género, pues aprendimos mucho, ¿no? A dudar de nosotras, además de que, pues Mabel Burí, ¿no? Nos dice, está este techo de cristal que todo el tiempo nos está recordando que a nosotras nos va a costar mayor trabajo acceder a donde queramos acceder, ¿no? Voltemos de nuevo a mirar a las mujeres que tenemos a nuestro lado, todas con carreras súper exitosas, bien bonitas, pero vaya, los lugares en donde estamos, cuántos años, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo nos ha implicado, ¿no? Claro, definitivamente. Y bueno, yo creo que en ese sentido es importante. Tocabas un tema que era el de los valores apreciados, que me pareció muy interesante, de ver cómo vamos rescatando, ¿no? Esos valores en las cosas también que vamos desarrollando. Y un poco en esa línea, ¿qué se requeriría dentro de ese acompañamiento, hablando desde la parte terapéutica, porque también nos ven muchos terapeutas, este, desde la parte terapéutica, desde esta visión feminista, ¿no? Desde esta perspectiva, hablando desde los derechos humanos, porque hay que también, como lo comentaste, diferenciar entre lo que son los derechos y los privilegios, ¿no? Y los derechos pues nos corresponden a todas las personas. ¿Cómo sería desde esta visión feminista ese acompañamiento? ¿Qué elementos tendría que tener una persona que acompaña en este tipo de procesos? Ujú. Bueno, la persona que acompaña desde una visión feminista, en primer lugar, me parece que es sumamente importante, sí la teoría, ¿no? Sí, sí empaparnos de la teoría, pero también pasar por un proceso personal, en donde la teoría se viva, ¿no? Desde la manera en cómo habitamos este mundo. Es muy complejo, ¿no? Yo creo definitivamente que todas las personas siempre vamos a tener un poquito de incoherencia, ¿no? Siempre vamos a tener esta oportunidad de equivocarnos, pero hay algo muy importante, ¿no? Me parece que quien acompaña desde una visión feminista sí habría en principios, ¿no? Estos valores básicos, ¿no? En primer lugar, no violencia, no es generar espacios de violencia.
no propiciar comentarios de violencia. Híjole, me quedo pensando, ¿no? ¿Cuántas veces confundimos y decimos, ¿no? Ay, solamente es una bromita, ay, solamente era un comentario ahí, ¿no? Sin sentido. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que esas bromas, que esos comentarios sin sentido, que esos señalamientos que hacemos hacia las personas están teniendo un impacto. Y ojo, porque me parece que no solamente en el proceso de acompañamiento, sino en nuestra vida cotidiana, esos tendrían que ser valores que adoptemos. ¿Cómo? No es que únicamente cuando acompaño diga, ah, ok, aquí me voy a preocupar y aquí no genero violencia. No, también en todos los demás espacios en los que estoy. Porque claro, ¿no? Si el día de hoy le escriben a Claudia un mensaje, ¿no? ¿Qué hace Claudia? Porque por supuesto, Claudia no puede contestar las 24 horas del día. Pero ¿qué hace Claudia para saber de qué manera poder contestarle a la otra persona sin generar violencia? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo lo va haciendo Claudia? Porque además sabemos, ¿no? Que en este proceso pues vamos haciendo un modelaje, ¿no? Pero también importante, ¿no? Además de la no violencia, me parece, y esto compañeras de Torreón me lo acaban de recordar, ¿no? Es sumamente importante que, por ejemplo, no hagamos este proceso de cosificación, ¿no? Ninguna de las personas que estamos desde un lugar del feminismo y hacemos acompañamiento, no podemos cosificar a las personas, ¿no? No podemos convertirlas en estos objetos de los cuales vamos a obtener una satisfacción u obtener algo, ¿no? También sumamente importante tener una escucha, hacemos actos de discriminación, ¿no? Creo que el feminismo nos plantea un gran reto, ¿no? Es cómo miramos a las mujeres, pero también cómo miramos las infancias, cómo miramos a las personas que viven, ¿no? En un contexto con una etnia, con una raza. Todo el mundo tenemos una raza, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay una raza que está siendo oprimida por otra? ¿Qué ocurre, no? Cuando encontramos en nuestros espacios de acompañamiento a una persona que vive con cierta experiencia neurodivergente, ¿no? ¿Cómo vamos, ¿no? Ahí el lenguaje tiene que ser, ¿no? Bajo una lógica masculino, pero además, ¿no? Donde no sea solamente una lógica dicotómica. Hoy en día, ¿no? Pues tenemos una gran infinidad de experiencias en la identidad de género, cómo reconocemos a las personas, ¿no? Que viven en estas otras identidades. Y algo sumamente importante, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho del feminismo. Como decía muy al inicio, ¿no? Es una teoría que no está acabada. Dice Marcela Lagarde, ¿no? Vamos a seguir escribiendo y la tinta tendrá que seguirse ahí, ¿no? Agotando. Y en ese sentido me parece, ¿no? Que es bien importante estar escuchando, aprendiendo de los nuevos saberes que van generándose todo el tiempo y con una escucha muy sensible, ¿no? Hay temas que, por ejemplo, ¿no? Yo apenas estoy aprendiendo, pero tengo mucho interés de aprenderlos, ¿no? Y intento decir, ok, ¿no? A ver, no soy experta ahí, pero a ver, cuéntenme, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo estar ahí, ¿no? Reconociendo, pues también, por supuesto, ¿verdad? Que uno no sabe todo y que habrá otras personas que en otros temas, pues llevarán la batuta y nosotras quizás solamente acompañar. Claro. Pues bueno, creo que hablas de esta parte de ser genuino a final de cuentas y de tener un eco en nuestra propia vida
en en el cotidiano, no solamente en la parte terapéutica, sino en la vida diaria como la llevamos, nuestros propios autocuidados, nuestros propios cuestionamientos de nuestras violencias, de cómo estamos ejerciendo violencias, la parte también de analizar nuestros privilegios, que creo que también es importante ver en dónde, desde dónde estamos observando, ¿no? Las realidades y, y sobre todo saber que tenemos con quién contrastar estas distintas ideas que van surgiendo a través de lo académico, pero también a través de las vivencias y del compartir. Y bueno, pues con esto vamos un poco ya encaminándonos al cierre del tema, pero me gustaría que nos pudieras un poco como ampliar esta visión de cómo ha sido para ti como terapeuta acompañar desde esta visión feminista. Ay, fíjate que mi camino empezó al revés. Primero estuve dentro del feminismo, importante. Yo en realidad primero me formo como investigadora en psicología, pero por los temas que yo trabajaba, inevitablemente siempre terminaba haciendo intervención en crisis, acompañamientos, grupos de reflexión, bajo lógicas psicosociales, ¿no? Y de repente la intervención en crisis fue tanta que yo dije, ok, sí, claro, puedo seguir, pero necesito formarme Mm, porque no es suficiente. claro. Y llego a las prácticas narrativas porque además pues como que siempre anduve vagando, tomando cursos por muchos lados, pero yo no me atrevía, no todavía a ejercer la psicoterapia porque no me gustaba, no me sentía tan cómoda en esas otras formas, ¿no? Eh, Me formaba, ¿no? O sea, además terminaba procesos y era como, ay, no me siento cómoda. Llego a las prácticas narrativas y encuentro que por primera vez no tenía que dejar de lado el feminismo, porque hay una parte central del feminismo que es, no puedes, bueno, en el feminismo la parte central es, no puedes ser neutral, ¿no? Sí, sí terminas tomando un partido porque hay una injusticia, mueve, ¿no? La práctica. ¿Por qué manera resarcir eso que ha existido que es injusto? Y entonces, en las prácticas narrativas, yo encuentro que también es importante el poder tener una posición política. Y dije, ah, desde aquí sí se puede, ¿no? Y entonces, pues me empecé a formar y a formar y a formar y a formar. Y cada vez me hacía más sentido. Por supuesto, cuando llego a la práctica ya formal, ¿no? De psicoterapia, y yo ya tenía esta experiencia de acompañar en otros procesos, ¿no? Y empiezo a acompañar individualmente y dije, claro, ¿no? Fue llegar y decir de una manera muy bonita, ¿no? Esto tiene un sentido, ¿no? Porque además, siendo muy honesta, ¿no? Les dije, me acuerdo mucho a la persona, ¿no? Que le conté, ¿no? Yo en qué, pero es una postura feminista, me gustaría saber con otra persona, ¿tú qué buscas? Y me dijo, mira qué interesante, porque yo vengo buscando desde hace muchos años a una psicoterapeuta feminista. Y entonces se había acercado conmigo porque sabía que era feminista y que estaba dando psicoterapia, ¿no? Entonces ella solita hizo como feminista, psicoterapeuta, psicoterapeuta feminista. Y yo todavía no lo había ni procesado así, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Y ha sido como tener una mirada que me acompaña al proceso de dar psicoterapia. Porque claro, tengo las técnicas, ¿no? Tengo toda la formación en narrativa,
que es la que más me ha acomodado a mí, la que más me hace sentido a mí, pero esta mirada feminista, a la hora de entender estos discursos dominantes existentes, me hace mirar de otra forma, ¿no? Y también, pues como feminista, siempre les digo, ¿no? Así de, oye, yo estoy mirando esto, pero yo no sé tú qué miras. ¿Qué piensas, no? ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? Y se vuelve ahí algo muy rico, porque por supuesto, ¿no? La otra me comparte, la otra o el otro, me comparte, ¿no? Así como, ay, mira, yo veo esto, ¿no? No lo había visto, o de plano no va por ahí, ¿no? Que también creo, ¿no? Que tiene que ver con una mirada feminista que yo pueda llegar y decirles, ¿tú qué opinas, no? ¿Lo ves? ¿No lo ves? Estoy pensando algo que no. Eh, Porque en mis propios procesos terapéuticos, con algunos terapeutas de hace muchos años, ¿no? Sí me tocaba, ¿no? De, ah, es que yo no pienso eso, y era de, no, sí, así es como te lo digo, ¿no? Y creo que el feminismo permite eso, ¿no? Como decir, a ver, ¿no? Porque tu saber es importante, es necesario ponerlo aquí en discusión. Y por supuesto, también me ha permitido mucho, mucho separarme de una mirada patologizante, ¿no? No estoy todo el tiempo buscando qué es vivir con estos diagnósticos, ¿no? Eh, es otra mirada, ¿no? ¿Cómo es que hay una mirada distinta? También, por supuesto, ¿no? Las identidades, algo usual, es qué onda, ¿no? O sea, ¿qué soy, no? Y llegan al espacio y es como, pues yo no te tengo que decir qué eres, ¿no? Claro. ¿Cómo te nombras tú? ¿Qué sentido te hace a ti? Porque para mí no es importante, ¿no? Va a ser un checklist ahí, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿qué te hace sentido? ¿Qué te quieres nombrar? ¿Es necesario para ti nombrarte? Si sí, ok, vamos a nombrarte, pero ¿cómo, no? ¿Desde dónde te sientes a gusto? Y ha sido muy importante, ¿no? Creo que sin el feminismo sería otro tipo de práctica, Qué, qué definitivamente. valioso, Clau, qué valioso esto, cómo se va compaginando. Y bueno, a final de cuentas, también a través de la narrativa y de las historias podemos plantearnos desde otras realidades, ¿no? Desde lo que nos han querido vender o construir respecto a una historia de vida, ¿no? Cómo podemos a través de esas historias también crear realidades distintas, pararnos desde otro sitio, vernos desde otra visión distinta, y que se nos permite, ¿no? Entonces, qué valioso el unir estas dos visiones, Clau. Y pues bueno, yo te quiero agradecer porque creo que fue una charla muy, muy enriquecedora, muy valiosa. Y bueno, que nos compartas dónde te buscamos, tus redes y lo que tú quieras ahorita hacer difusión, adelante. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, estoy en Facebook como Claudia Ibi Navarro, también en Twitter, en Instagram, hay una armonización, Claudia Ibi Navarro. Y próximamente, bueno, en julio en Torreón, para quien le interese, por Ibero Torreón estaremos dando un curso, yo y la maestra Laura Hernández Esquivel, alrededor de, a ver, cómo viven el amor las personas de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Mm. Justo pensando que es julio y que a lo mejor vale un poco más, entonces seguramente les puede interesar a algunas personas. Pues claro que sí, te estaremos buscando. Y bueno, yo te agradezco esta charla. No sé si quieras cerrar con algo en particular. Adelante. Ay, yo estoy muy agradecida, me encanta, pero sentí que sí, que fue como una conversación, entonces estoy muy agradecida. Y pues para las personas que vean la entrevista, pues ojalá nos compartan sus impresiones, ¿no? Todo lo que nos quieran compartir, y pues ya lo estaremos contestando, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad.
¿Y qué decimos? Que esta sonrisa sí es porque vivimos desde esa visión feminista, ¿verdad? Esa Sí, parte también que hace eco, que se proyecta y gracias, Clau, porque hay cosas que no se ocultan, que se proyectan y se vibran. Y muchas gracias por colaborar con este proyecto de Converso. Recuerden, cada miércoles tenemos un experto hablando de temas diversos. Entonces pueden contactarme a través de mi canal de YouTube, Claudia Hernández, o a través también de Facebook, Claudia Hernández. También en Instagram como Claudia HD-sexóloga. Entonces, pues continuamos con estos videos que puedan ayudar, que generan transformaciones profundas. Y muchísimas gracias, Clau. Hoy puse esta imagen de este cuadro que es de una querida amiga mía, Jessica Garda, que hace grabados. Y bueno, a lo mejor no se alcanza a percibir del todo, pero es una mujer que está dentro de un pozo así. y tiene la llave. Yo lo interpreto así, tiene la llave para salir o también puede cortar la cuerda y caer en algo bello. Ay, qué hermoso. Entonces, Muchísimas hoy lo gracias. pusimos precisamente por el tema, pusimos esa decoración. Y muchas gracias, Clau. Seguimos en comunicación y en contacto. Te mando un abrazo y espero en algún momento dártelo personalmente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Tú Bye. también. Bye.